les parece, vamos iniciando con la clase de hoy. Que, bueno, la última vez, el día miércoles pasado, me parece que no pudimos tener la clase porque ustedes tenían una cita en la universidad. Entonces vamos a retomar esa lectura, ¿sale? Para esta clase y nos acoplamos con las siguientes clases que vengan. Entonces, bien, nos toca hoy trabajar organizaciones creadoras del conocimiento, creación del conocimiento y cambio en la sociedad del conocimiento. Em, Fueron dos lecturitas, una que está en la antología y otra que es de precisamente, déjenme ver, estoy revisando, de María Isabel Aguilar, Lover Aguilar, perdón, y bueno, vamos a hablar sobre esos dos temas con respecto a la creación del conocimiento que hemos estado trabajando en estas últimas clases. Así que, sin más, pues abro el espacio para las participaciones. No sé si alguien quiera empezar con la participación. Adelante, compañera Claudia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, pues en esta lectura vimos que es el conocimiento, ya que surge cuando una persona se considera, interpreta y utiliza información de Ok. manera combinada con su propia experiencia y capacidad. De hecho, en esta lectura vimos tal cual lo que es el conocimiento y es un paso adelante en el cual se identifica una cierta estructura y sobre todo se utiliza el buen resultado. Ujú. Es el que es el individuo aplica de manera. Ok, creo que se nos fue la compañera Claudia. Eh, Supongo que tiene problemas con eh, su internet. A lo mejor hace mucho aire. Luego eso sucede, ¿no? Organizacional Ya. está centralizado Adelante, adelante, Claudia. Te perdimos hace un momentito. en una dinámica Ok, creo que ya te estamos escuchando. A ver, continúa. que la gestión del conocimiento organizacional Ajá. está enraizada en una dinámica o manera continua basada en unas necesidades y recursos intangibles en la cual se enriquece de manera permanente a los productos o servicios que ofrece cierta organización. Ok. Eso es todo, profe. Ok, muchas gracias, Claudia. No pudimos escuchar toda tu conversación, pero bueno, la vamos a ir trabajando ahorita en este proceso de retroalimentación. Adelante, compañera Cristal. Bueno, lo que decía la compañera sobre la mejora continua, pues esta supone la búsqueda de niveles óptimos de eficiencia y pues a la vez implica la capacidad creciente. Ujú. Quiere decir, bueno, mejora continua, pues sí, cada vez tienen que ir actualizando o mejorándose en cuanto a la creación de nuevos conocimientos. También nos dice que pues el conocimiento es el hecho de identificar, de mmm, estructurar, de utilizar la información para llegar a ciertos resultados. Ajá. Esto pues requiere que se aplique la intuición y la sabiduría propias de cada persona para la información. También nos habla sobre, dice que el conocimiento es creado solo por los individuos y existe el conocimiento individual, o sea, conocimiento de, bueno, la propiedad, lo que uno en particular piensa, Ujú. y el conocimiento colectivo, que es comparte y distribuye, o sea, en diferentes ideas se crea nuevo conocimiento. Ok. Bueno, muchas gracias, compañera Cristal. Adelante, compañera Mari.
Sí, profe, gracias. Bueno, pues en la lectura mencionaba que el conocimiento surge cuando una persona considera, interpreta igual utiliza una información este, de manera combinada con, o sea, la información y con la experiencia. Ujú. También mencionaba que el conocimiento como recurso se encuentra en las personas y en los procedimientos, alimentándose permanentemente de la experiencia, como ya lo mencionaba. Ujú. Y también mencionaba que el conocimiento pues se divide entre dos, procesamiento y decisión. En el procesamiento son los datos e información y en la decisión los resultados y también la información. Ok. La gestión del conocimiento organizacional pues está enraizada a una dinámica de mejora continua, como ya lo mencionaban mis compañeras, Ujú. lo cual la mejora continua pues supone a la búsqueda de niveles de óptimos como eficacia y también implica calidad. Ujú. Eh, Dentro de una organización puede haber un plano individual y esto pues es, bueno, igual estaba en la lectura, creo que dos tipos de conocimiento, el individual y el colectivo, Ok. Sí. como ya lo mencionaron mis compañeras. Y este, bueno, aquí algo que recuerdo es que la organización apoya la creatividad. Y por último, pues la generación de conocimiento organizacional, radica en el respaldo organizacional en torno a las potenciales como fuentes del conocimiento, como los individuos, los grupos, los equipos, entre otras más. Ok. Ok, muchas Eso es gracias, todo, Mari. profe. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Bueno, recuerden que si quieren ir participando pueden ir abriendo sus micrófonos o levantando la manita para que podamos hacer que esta clase sea más interactiva, ¿no? Bueno, eso, con respecto a esta creación del conocimiento, ¿no? Recordemos que estamos hablando de las organizaciones, cómo es que las organizaciones crean su conocimiento, pero este conocimiento es un conocimiento que se crea, o en este sentido de esta lectura estamos hablando del conocimiento que se crea dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita una mejora constante, porque se necesita una innovación constante, porque eso implica o repercute de manera económica, ¿no? De manera capital, ¿no? En el bienestar de la empresa e inclusive en el bienestar de los que laboran en la empresa, ¿no es cierto? Es decir, pongamos esta analogía, imaginemos que todas estamos en una empresa, ¿no? Y que llegamos como, pues, operadores de un espacio o que trabajamos en un espacio, ¿no? Pero en esa medida en la que el conocimiento es individual, ¿no? Que este conocimiento grupal yo lo adquiero y lo hago individual, en esa medida yo voy avanzando en la posibilidad de obtener un nuevo puesto, ¿no es cierto? Y eso implica una mejora para quién. En primera instancia, para la empresa, debido a que yo puedo quizás ya no solamente manejar un espacio, sino ahora puedo manejar un, digamos, eh, una maquinaria o algo, digamos, con más complejidad y que implica precisamente que la empresa puede tener más ganancias y eventualmente no en la misma medida yo como ser humano como parte de esa empresa puedo tener también un poco de más ganancia económica, ¿no?
bueno, le dejo aquí y ahorita sigo con digamos, la explicación o la analogía para que pueda participar su compañera Neidy que está levantando la mano. Adelante, compañera Neidy. Compañera Neidy, ¿está usted por ahí? Perdón, no había desactivado el micrófono. Ok, adelante. En la organización creadora del conocimiento se plantea un cambio fundamental en la forma de pensar acerca de la manera como las organizaciones utilizan el conocimiento y específicamente parte de la creencia de que una organización no solo procesa el conocimiento, sino que además lo crea. Bueno, pienso que la lectura nos trataba de decir que en una organización pues hay varias personas trabajando donde cada persona tiene diferentes conocimientos y se comparte y se hace o se generan nuevos conocimientos. Nada más, profe. Ok, muchas gracias, Neidy. Sí, en ese sentido creo que te adelantaste un poquito a lo que iba a decir, pero muy bien. Pues es eso, precisamente, que en este sentido, hablando desde lo empresarial, ahorita lo vamos a volcar a lo educativo porque tiene mucho sentido también en lo educativo. Hablando de lo empresarial es precisamente eso, ¿no? Precisamente que el conocimiento que se crea desde los individuos. Recuerden que nosotros como individuos somos poseedores de conocimiento, no importando que seamos niños pequeños. Por ejemplo, un ejemplito de conocimiento en niños pequeñitos, ¿sale? Mi sobrino ya tiene un cierto grado de conocimiento, ¿no? Es decir, yo puedo estar aquí en la computadora haciendo algo, escribiendo o viendo un video o investigando o dando clases y bueno, parte del conocimiento de mi sobrino, el más pequeño, es que viene y me toca la pierna o pone su cabecita en la pierna, ¿no? Porque sabe que haciendo eso, yo le voy a dar las manos, esté haciendo lo que esté haciendo y lo voy a sentar en mi regazo, ¿no? O lo voy a sentar en mis piernas. Y ese es un conocimiento, ¿no es cierto? O, bueno, cuando él no tiene los zapatos o las chanclitas y sabe dónde están, entonces viene, me toca y o me grita desde lejos y me señala. Es decir, ya hay un conocimiento. ¿Y es un beneficio para quién? Pues en primera instancia para él, porque le damos lo que quiere, ¿no? Y en segunda instancia para nosotros como los adultos que estamos dentro de este espacio donde él transita también. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que él se va haciendo más independiente y que eventualmente va a poder realizar más actividades. Esta analogía es muy parecida a la de los trabajadores, ¿no? Y fíjense, esta analogía que les propongo ni siquiera tiene que ver con la empresa, tiene que ver ya más con una educación, digamos, más familiar, ¿no? Bueno, continuamos en un momentito. Adelante, compañera Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, eso de que comentaba que de la empresa, ¿no? Leí hace tiempo un artículo que decía que la educación pretendía ser, bueno, que pretendía ser una organización ya de manera parecida a la de una empresa, gracias a que la empresa es como más factible. Entonces, por ya que cada persona que trabaja ahí cumple con su rol y esto hace que sea como más factible el proceso, ¿no? Okay, sí. Y también, bueno, me acabo de dar cuenta que cuando una empresa trata bien a sus empleados o les da como la capacitación de manera tolerante, estos tienden a hacer mejor su trabajo o con mayor motivación. Sí. Entonces, dentro de la educación, la reflexión que hago es que, por ejemplo, si un profesor, como ya lo hemos visto, da de manera
dinámica la clase, obviamente nosotros como alumnos vamos a optar por hacer mejor nuestras actividades o de manera este, más motivada, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión, profe. Ok, sí, gracias Carla por tu opinión. De hecho, esta reflexión que haces es muy productiva en el sentido, es cierto que estamos vinculando lo empresarial a lo educativo o estamos intentando entrar o pisar las faldas de lo educativo, pero es cierto que en todos lados, si te piden hacer algo y este algo lo haces o te lo piden de manera amable o con buenas formas, seguramente el resultado va a ser lo mejor posible, ¿no es cierto? Es decir, eh, esto tiene un nombre en lo empresarial, ¿no? Es decir, rescatar el valor humano, ser el humanista, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en la educación también, ¿no? Es decir, cuando nosotros buscamos como docentes o como profesores o profesoras, buscamos las maneras acordes para que el alumno o la alumna eh, pueda quedar convencido del conocimiento que les damos, ellos o ellas se van a esforzar mucho más. Es más, cuando nosotras reconozcamos o reconocemos en nuestro alumno una buena acción y se la reconocemos, ¿no? Ellos se sienten bien consigo mismos, ¿no? Regresamos a, bueno, creo que en algún momento hablamos de la película de No Manches Frida, que es una película, digamos, un tanto loca. No sé si fue con ustedes o fue con alguien más, pero creo que fue con ustedes. Eh, y cuando el profesor, que no era profesor, ¿no? Sino más bien era un delincuente y quería recuperar su dinero, pero se metió a la escuela y empezó a conocer a los muchachos, le dice a una niña, es que tú hiciste un buen trabajo, ¿no? Tienes unas buenas ideas, etcétera. Le da todo un reconocimiento. Veamos su reacción. ¿Cómo reacciona? Ah, ¿en serio? Y se pone feliz. Dice, entonces, no voy a acabar como no sé qué, no sé cuándo. Ahora sí tengo la posibilidad de... ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí pasa que hay una creación del conocimiento, ¿no? Porque quizás esta niña o esta, bueno, en este sentido, esta eh, actora, ¿no? O este actor, no sé cómo se le diga en el género femenino en la actuación, eh, se da cuenta que sí puede hacer algo, que construyó algo, ¿no? Y siempre es necesario, en ese sentido del que decía la compañera Carla, actriz. Muchas gracias, Carla, actriz. Esta actriz siempre es necesario que alguien más te reconozca tus esfuerzos, ¿no es cierto? Porque si no, no sabemos qué tanto vamos avanzando, ¿no? No tenemos una medida con la cual saber qué tanto conocimiento tengamos. Claro, esto es en este proceso de, digamos, a lo mejor desde la primaria, como en cuarto grado de primaria, hasta el bachillerato. En la universidad, si es que necesitamos también que se nos reconozca, pero en realidad en la universidad nosotros ya somos más independientes y vamos conociendo cuánto sabemos, ¿no? Sin embargo, en este proceso educativo, sí, digamos, de este rango de la educación media, ¿no? De educación básica y media, siempre es importante como dar una palmadita en la espalda y decir, vaya, eso no lo conocía, es muy interesante, sigue por ese camino, ¿no? Y en ese sentido, pues esta parte de la creación del conocimiento, ¿no? Y cómo es que nosotros debemos de tratar a los otros y a las otras, en la medida de lo posible, claro. Recordemos que esto que comentamos es en cierto sentido teoría. Lo importante es que esta teoría la podamos bajar a la práctica y
ver cómo nos funciona en la práctica y si no buscar estas estrategias o estas metodologías que nos permitan pues finalmente alcanzar, válgase la redundancia, el fin último de la educación, que es precisamente esa motivación y ese conocimiento significativo, ¿no? Entonces, como para ya no redundar más, ¿qué pasa con estas organizaciones que crean el conocimiento y que, pues, en consecuencia, con ese conocimiento que crean, hay un cambio en la sociedad? Y no solamente en la sociedad en general, sino también en la sociedad del conocimiento. Pues que primeramente recordemos que el conocimiento no se encuentra en las instituciones, ya lo habíamos platicado en otro momento, ¿no? No se encuentra en la escuela, se encuentra en las personas, en los sujetos que conforman la escuela, ¿no? Se encuentra en las personas, ellos tienen el conocimiento y ellos crean nuevo conocimiento. Y ese conocimiento puede ser esa interpretación, ¿no?, de la información que combina con otro conocimiento, con otra experiencia y que genera más conocimientos. Es decir, el conocimiento no viene solo. Ejemplo, nosotras estamos ahora leyendo artículos y estos artículos o estas lecturas las podemos comprender, las podemos visualizar, las podemos entender, pero no fuera posible si no pudiéramos leer. Es decir, hay un conocimiento previo, ¿no? Y no hubiera sido posible aprender a leer si no pudiéramos conocer el simbolismo de las letras, ¿no? Cada una de las letras tiene un nombre diferente, ¿no? Cada una de las letras tiene un sonido diferente, cada una de las letras se puede combinar infinitamente y crear palabras, ¿no? Y en ese sentido, nosotros ya tenemos conocimientos previos, ¿no? Es decir, nosotras ya sabemos leer, ya podemos juntar esas palabras y hacen el sonido que genera una palabra, no es el mismo, el sonido que genera una letra no es el mismo en combinación con varias letras, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos aprendiendo o vamos creando conocimiento, pero porque ya tenemos conocimientos previos, ¿no es cierto? No podemos llegar de la nada. Es decir, cuando aprendemos a manejar una bicicleta, ¿qué es lo que hacemos? Nos subimos y ya, o antes de ello vimos a alguien cómo le hacía. Es decir, siempre hay conocimientos previos, siempre hay un conocimiento que nos ayuda a alcanzar otro conocimiento. Y esos conocimientos los tiene el individuo, los va adquiriendo el individuo. Aprender a correr, aprender a caminar, aprender a comer, aprender a ir al baño solo o sola, es un conocimiento que se va adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Aprender a viajar. Muchas de nosotras quizás no hemos viajado más que a lo mejor a Libres, o a lo mejor a Puebla, o a lo mejor a Pisaco, pero si nos proponen que viajemos solas a México, quizás lo pensaríamos, ¿no? O quizás con el conocimiento que ya tengamos no tendríamos problema, ¿no? Y buscaríamos las direcciones, etcétera, que nosotros iríamos a buscar. Es decir, el conocimiento te da seguridad, ¿no? Te da seguridad. En ese sentido, el conocimiento va a surgir específicamente cuando nosotros como individuos, ¿no?, interpretemos, utilicemos esa interpretación de la información, que la combinamos con nuestra experiencia y se vuelve conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, la información, estamos en una sociedad de la información, pero en ese sentido, la información de ninguna manera es conocimiento. No puede ser. La información es.
Pero el conocimiento es aquella información que yo ya introduje, que yo ya procesé, que yo ya implementé, y entonces ahora esa información que ya pasó por todo este proceso de transformación desde mi interpretación, desde la combinación con mi experiencia, desde la puesta en marcha, la puesta en práctica, es decir, desde la introducción a nuestro pensamiento, ese ya es conocimiento, ¿no? Es decir, información, un ejemplo, información. Realicen un ensayo. El ensayo tiene 3 partes fundamentales. Tiene una introducción, tiene un contenido y tiene una conclusión. Ya está, información. ¿Cuándo se vuelve en conocimiento? Cuando tú te pones a trabajar sobre ese ensayo y haces tu introducción, y haces tu contenido, y haces tu conclusión. Pero quizás todavía no sea conocimiento, porque a lo mejor la introducción sí la hiciste, ¿no? O pusiste, o copiaste y pegaste, nada más le pusiste inicio, introducción, desarrollo y conclusión. Y no hay nada del ensayo, en realidad no ensayaste, en realidad lo que hiciste fue copiaste, fue copiar. Es decir, ¿cuándo se vuelve en conocimiento? Cuando el profesor te dice, muy bien, tienen las 3 espacios, pero no es un ensayo. Pero usted dijo que el ensayo era así, sí, pero el ensayo es dar tu opinión en el desarrollo sobre ese tema o ese problema o eso que tú estás ensayando, ¿no? Eso es ensayar, yo dar mi opinión con respecto a. Por ejemplo, háganme un ensayo de el aborto. Un ensayo del aborto. Yo pienso que el aborto está bien porque bla, bla, bla. O yo pienso que el aborto está mal. O de acuerdo a, ¿no? Es decir, lo que yo creo, ¿no? Y ese ensayo tiene que ver precisamente con la construcción de mi conocimiento, que puede estar de acuerdo con la construcción del conocimiento del otro o de la otra, o puede estar en desacuerdo, ¿no? Y en ese sentido también hay construcción de conocimiento. El conocimiento no tendría que estar estandarizado. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios matemáticos. Y de repente soy muy bueno haciendo los ejercicios matemáticos que ni siquiera necesito hacer los cálculos a mano. O quizás yo hago los ejercicios pero no conforme el método que me enseñó el profesor o la profesora, sino que utilizo otro método. O encontré otro método más sencillo para mí que yo mismo busqué, que yo mismo construí y que funciona, ¿no? En ese sentido, el profesor diría, bueno, es que si no me entregas con el método que yo te dije, pues entonces quizás no sé si lo copiaste o cómo lo hiciste, explícame, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que respetar el conocimiento de los otros en ese sentido de investigar más a fondo cómo es que los otros hicieron la resolución de ese problema, ¿no? De ese inconveniente o de, digamos, de esa situación que necesitaba ser solucionada. Y es precisamente ahí en el compartir, en el colectivo, en este conocimiento grupal, donde pues se puede hacer nuevo conocimiento grupal y un nuevo conocimiento individual, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa con el conocimiento? El conocimiento es, dice la lectura, y lo leo tal cual, lo cito tal cual, el conocimiento es un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante. Es decir, ¿por qué dice que es un paso adelante? Pues porque la persona o el individuo, el sujeto que tiene conocimiento, va a ser mucho más fácil que genere nuevos conocimientos, ¿no?
¿Por qué? Pues precisamente porque ya tiene las bases del mismo, ya tiene la experiencia. Y en ese sentido, nosotros debemos de trabajar toda la información que es solamente información, hacer este proceso, ¿no? Y obtener algún resultado y entonces eventualmente obtener conocimiento. Para obtener conocimiento hay diferentes maneras de hacerlo. Sobre todo dentro de las empresas o dentro de las escuelas, el conocimiento se obtiene posiblemente en alguna conferencia, por ejemplo, o en algún taller, por ejemplo, o en alguna clase, o digamos, hay infinidad de formas de conocer, ¿no? Por ejemplo, también en una empresa puede ser que el compañero de al lado o la compañera de al lado comparta su conocimiento con respecto a la forma en la que se realiza tal o cual actividad, ¿no? Y en ese sentido se genera el conocimiento. ¿Cómo se genera el conocimiento en la escuela? Bueno, en los primeros años el conocimiento está albergado en el profesor o en la profesora, ¿no? El conocimiento está albergado en el profesor o en la profesora, que intenta buscar estrategias para que no sea una educación tradicional, sino que vaya problematizando, vaya compartiendo, vaya complejizando el conocimiento para que a su vez los niños en los primeros años lo vayan adquiriendo, pero también lo vayan construyendo. ¿Sale? Y eventualmente el profesor deja de ser el dador del conocimiento y los que generan el conocimiento eventualmente son los estudiantes, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante apoyo de los mismos estudiantes. No sé si recordaremos nosotros que cuando estábamos en la prepa, que supongo que es lo que más recordamos, o en la secundaria, había un tema que no comprendíamos bien, pero que alguno de los compañeros sí comprendía, ¿no es cierto? O alguna de las compañeras sí comprendía. ¿Qué es lo que hacíamos por lo regular? Buscábamos a ese compañero. Oye, no lo entendí bien aquí, explícame. Y el compañero o compañera lo que hacía en este sentido de igualdad decía, mira, es que aquí se tiene que hacer de esta manera, yo lo entendí así, etc. Y a ustedes les quedaba claro ese conocimiento, que no quedó claro desde el principio con el profesor o la profesora, pero que en ese compartir de conocimiento, en esa construcción de conocimiento propios, sí podía quedar claro, ¿no? Y en ese sentido, la construcción de conocimiento es precisamente para una mejora continua, ¿no es cierto? Es para una mejora continua. ¿Para qué aprendemos cosas? Para ir mejorando, ¿no? Para ir avanzando en nuestro aprendizaje, para ir avanzando en las metas que queremos. Es más, hagamos una reflexión. Seguramente desde cuando en el primer cuatrimestre comenzamos a leer, nos costaba un poquito más leer, ¿no es cierto? Quizás porque no leíamos, quizás porque sentíamos que era aburrido o no sé, alguna de esas cosas. Pero conforme vamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje, nos vamos dando cuenta que el proceso de la lectura cada vez es más fácil. Y es más, quizás en el principio, en las primeras lecturas, nos costaba más comprender las lecturas. Pero ahora con este proceso de todas las lecturas que hemos leído, no solo en estas clases, sino en las clases de los otros compañeros y compañeras, nos damos cuenta que ha habido esas conexiones, ¿no? Y ahora podemos hilar mejor los nuevos conocimientos o podemos entender mucho mejor los nuevos conocimientos.
en ese sentido, siempre hay una mejora continua, ¿no? Bien, ya hablamos del conocimiento individual. Todos y todas tenemos este conocimiento individual que hemos aprendido gracias a nuestras experiencias en nuestros contextos, en nuestras escuelas, y que ese conocimiento se hace también un conocimiento colectivo, en el sentido de que cuando lo compartimos con nuestros compañeros en clase o cuando lo compartimos con nuestros padres o nuestros amigos, etcétera, ¿no? Es decir, este conocimiento individual se convierte en colectivo cuando nosotras compartimos el conocimiento. De hecho, lo habíamos mencionado en clases anteriores, ¿no? Que el conocimiento no se puede construir si no se socializa. Y les decía, bueno, pero es que yo estudié solo, ¿no? Yo solamente vi un videíto y de ahí aprendí. De ahí aprendí a tocar guitarra, entonces aprendí solo. No, el otro está presente, ¿no es cierto? Es decir, la otra persona, aunque sea por medio de un video, aunque no hayas interactuado físicamente con él o con ella, ¿no? Sí que te ha enseñado algo, te ha compartido algo, es decir, un conocimiento que es libre, que tú lo tomas, ¿no? Que es información, que lo pones en práctica, lo introduces, ¿no? Y entonces se vuelve en conocimiento propio, en un conocimiento individual. Y a lo mejor ese conocimiento individual después lo compartes con otros y con otras, ¿no? Y en ese sentido se vuelve un conocimiento colectivo. La otra cosa es que nosotros tenemos más posibilidades de adquirir conocimientos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es más libre hoy, ¿no? Es decir, si ustedes tienen alguna duda sobre algo en particular, ¿qué es lo que hacemos? No vamos y buscamos en un libro, porque quizás la biblioteca está lejos, o incluso si estuviera cerca, quizás los libros que tienen no son los que necesitamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en la internet, en la web, ¿no? Y podemos encontrar videos informativos en YouTube, podremos encontrar páginas, quizás ya sea en YouTube o en Facebook o en cualquier otra plataforma, podremos encontrar foros, ¿no? Donde tú puedes preguntar y alguien te responde, podemos encontrar salas de chat, es decir, ahora esta sociedad del conocimiento se le llama como tal sociedad del conocimiento porque tiene una facilidad extrema en encontrar o resolver su conocimiento, ¿no? Claro, siempre hace falta a un profesor o a una profesora, ¿no? Que nos vaya guiando, ¿no? Siempre hace falta un mentor. Es decir, siempre hace falta a alguien que te vaya poniendo, digamos, estos o llevando de acuerdo a los objetivos específicos que tiene este plan y programas, ¿no? Como individuos podemos aprender lo que nosotros queramos, ¿no? Pero es posible que ese aprendizaje que tengamos no sea la ruta correcta, ¿no? Que aprendamos cosas más de diferentes maneras y no sea de lo menos complejo a lo más complejo, ¿no? Bien, no sé si me voy explicando hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna preguntita, algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Cristal. Bueno, y
Con respecto a la segunda lectura, vamos a verla así también de manera rápida. Muchas gracias, Claudia. Vamos a verla de manera rápida, ¿no? Hay una película por ahí que se llama El Quinto Poder, ¿no? El Quinto Poder. Sería interesante que la vieran, ¿no? Pero precisamente el Quinto Poder tiene que ver con la información y con el conocimiento. No sé si nosotros hemos tenido la fortuna de toparnos con niños, digamos, demasiado inteligentes, ¿no? O que manejan, digamos, ciertas cosas que nosotros no podemos manejar, ¿no? Y que ellos las tienen muy presentes. ¿Por qué creen que pasa eso, no? Pues porque el conocimiento está ahí y los niños la toman. De hecho, si nos damos cuenta, los niños pequeños están más influidos o más influenciados por la tecnología y lo que hay dentro de la misma. Muchos de nosotros no podemos hacer un desbloqueo o, por ejemplo, en el caso de los juegos, muchos muchachitos de 12, 13 años tienen algunas redes sociales que le sacan todo el jugo o que saben mucho más que nosotros los adultos no sabemos. Por ejemplo, Discord o por ejemplo Twitch o por ejemplo algunas otras plataformas que usan específicamente para jugar y que tienen un buen conocimiento sobre esas plataformas, ¿no? Y que, bueno, a nosotros, los más adultos, nos pasa como cuando nosotros empezamos a tener teléfono celular, ¿no? Y nuestros papás no sabían manejar ese teléfono celular, ¿no? Y les enseñábamos y ellos no podían aprender o aprendían en un momento y de repente nos volvían a preguntar porque se les olvidaba ese conocimiento y para nosotros era tan fácil, ¿no? En ese sentido, estamos precisamente siempre en esta tendencia a nuevos conocimientos. Todas nosotras necesitamos buscar estas nuevas formas de aprendizaje. Hablábamos, me parece que ayer o en la clase pasada, de los memes, por ejemplo. Es algo que los muchachos los tiene locos y bueno, si lo pudiéramos utilizar en la educación se estaría excelente, ¿no? Es una forma diferente de hacer educación. O hablábamos también de los TikToks, ¿no? De estos videos cortos que te explican algo, ¿no? Que te explican algo y que, pues bueno, también puede ser educativo, ¿no? Es decir, el conocimiento está ahí. O la información para crear conocimiento está ahí. Es cierto que es de manera individual y es cierto que es de manera colectiva y es cierto que no siempre va a haber alguien que te apoye, pero que ya hay muchos espacios donde podemos generar esos conocimientos. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos tenemos siempre una capacidad cognitiva de generar mucho más conocimiento, ¿no? Y bueno, en ocasiones generamos conocimiento sin la intención de generar ese conocimiento, ¿no es cierto? Y en otras ocasiones, claro que nos proponemos objetivos específicos para generar estos conocimientos. Ahora, ¿dónde podemos generar estos conocimientos? Nosotras como docentes, ¿dónde podemos generar el conocimiento sobre la docencia? Pues en la misma práctica docente, ¿no es cierto? Es decir, cuando llegamos a las clases, cuando llegamos a la praxis, ¿no? Lo que llevamos es teoría, ¿no es cierto? Lo que llevamos es teoría. Y esa teoría la intentamos poner en la práctica. Pero en esa práctica y en ese intento de poner esa teoría en la práctica, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nos funcionan y hay cosas que no nos funcionan. Y ahí
precisamente en la práctica es donde se crea precisamente nuevo conocimiento, ¿no? Nuevo conocimiento. En ese sentido, la creación de conocimientos en las instituciones, que en este caso hablábamos de las instituciones empresariales, pero que lo bajamos a las instituciones educativas. Es decir, un niño en estas instituciones educativas, si les damos la posibilidad de que ellos se narren, de que ellos se cuenten, de que ellos compartan, de que ellos debatan, de que ellos pues te puedan compartir lo que saben, seguramente vamos a obtener un mejor conocimiento que si fuera de manera repetitiva, ¿no? Es decir, de que fuera de manera tradicional, ¿no? Donde hay que sentarse bien, levanta la mano, debes de pedir permiso para salir al baño, no tienes permiso de ir al baño porque te portas mal en el salón, eres muy inquieto o muy inquieta. Es decir, cambiando estas pequeñas acciones, ¿no? O inclusive provocando a los muchachos en el buen sentido del aprendizaje, ¿no? Con esto voy finalizando. Por ejemplo, creo que ya se los comenté, pero yo les decía a los muchachos, es que este presidente se ha vuelto tan loco, este presidente que tenemos en la nación se ha vuelto tan loco que les da becas a los niños, ¿no? Y que ayuda a los ancianos y que de 4, 5, 6 cosas, ¿no? Y que les decía, es tan loco que les da árboles para sembrar a los dueños de los terrenos y que los siembren en los terrenos y todavía les paga, ¿no? Y entonces un muchachito en ese sentido de provocación decía, pues yo creo que no está loco, a mí me parece que está haciendo lo correcto porque es, y da toda una reflexión, ¿no? Da toda una reflexión de lo que él cree y es un niño de 15 años, ¿no? Y entonces podríamos pensar que los niños o los jovencitos, las señoritas de 15 años, en ese sentido arcaico del pensamiento, ¿no? Podríamos pensar que ellos no saben nada, ¿no? Que ellos no quieren nada, que ellos ni siquiera saben lo que quieren, etcétera, etcétera. Y cuando no es así, ¿no? Cuando estos jovencitos ya traen un montón de conocimiento, de hecho lo hemos platicado en otros espacios. Todos, inclusive los niños más pequeños, no son una tabla rasa o no son una hoja en blanco. Ya traemos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué no respetar esos conocimientos y generar nuevos conocimientos, ¿no? Generar nuevas propuestas de aprendizaje. Es decir, desde el narrarnos, desde el narrarse, desde ahí podemos adquirir nuevos conocimientos. Desde ahí estamos construyendo otros conocimientos posibles. Otra forma de aprender posible. Es decir, cuando ustedes llegan a la escuela y les dicen a los muchachos, hoy traigo este tema, ¿no? Un tema cualquiera que este sea. Pero este tema lo vamos a resolver entre nosotros. ¿Usted qué piensa de este tema? ¿No? Por ejemplo, música. ¿Usted qué piensa de la música? Ah, pues es que la música es bonita, ¿eh? ¿Y usted qué piensa de la música ranchera? No, pues es que es la que nos identifica, etcétera. Y entonces armamos un concepto de música, pero no desde el que ya está previamente establecido, sino desde la concepción misma de la construcción de lo que nosotros como colectivo, como estructura de aprendizaje, ¿no? Como comunidad de aprendizaje armamos. Es decir,
desde las participaciones de todos y todas, ¿no? Y entonces nosotras nos sentiremos tomadas en cuenta, sentiremos que la aportación que hacemos es importante, es decir, nos sentiremos no excluidas, más bien nos sentiremos parte de la comunidad. Y en esta comunidad de aprendizaje es precisamente donde todos podemos compartir o donde todas podemos poner nuestros conocimientos y generar nuevos conocimientos. Y claro, eso se puede hacer desde un objetivo, ¿no? Estos objetivos que vienen en los currículums se pueden trabajar también, ¿no? Desde el punto de vista de la creación del conocimiento, desde la construcción del conocimiento que dice Piaget, ¿no? Y que finalmente esta creación del conocimiento, cuando yo la creo, cuando yo me inmiscuyo en ese conocimiento, en esa creación del conocimiento, me pasa lo que dice Ausubel, ¿no? Que es un conocimiento significativo. O lo que dice cualquier persona de edad avanzada, cualquier ancianito, o incluso nosotros, o nuestros padres, o el vulgo, la gente común, ¿no? Es decir, el pueblo, el populacho, en ese sentido de que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no es cierto? Y ese es un conocimiento significativo. Y en ese proceso debemos de hacer lo que su compañera Carla decía, ¿no? Tratar de manera humana a los otros, ¿no? Es decir, poner al humanismo delante del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido la evaluación. Cuando nosotros evaluemos, no vamos a evaluar precisamente para que sepamos si saben o sepamos si no saben, sino más bien para saber cuáles son las cosas que nos hacen falta aprender, ¿no? Para trabajar sobre esas cosas. Y que entonces el conocimiento quede claro, ¿no? Para hacer el repaso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Yo sí, profe. Adelante. Bueno, anteriormente estaba mencionando que aunque sean niños pequeños, también tienen como conocimiento o noción de alguna cosa. Claro. Y a mí me pasó una experiencia donde un niño de 7 años, me parece, me decía que si yo viajaba bueno, que en qué helipuerto yo iba a aterrizar. Ajá. Y sinceramente, yo no sabía que era un helipuerto, así se lo digo. Sí. Y dije, y me puso a pensar y dije, ah, caray. Dije, pues lo tengo que investigar, ¿no? Claro, Porque me por está hablando de algo y yo cómo le voy a contestar. Ujú. Y ya lo investigo y ya resulta, bueno, ya sé lo que es Ujú. y digo, no, o sea, ahorita que ya vemos como de otra manera la educación o el compartir conocimientos, me doy cuenta que aunque sean niños tan pequeños, Claro. nos aportan cosas buenas y conocimientos Ujú. nuevos, como en este caso. Sí. Y pues sí me quedé con el ojo cuadrado, como En, decimos vulgarmente. en shock, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y luego otra experiencia que también me pasó en la prepa, tenía un compañero que es muy inteligente, muy, Ujú. muy inteligente. Y un día yo le dije, me parece que no entendía no sé qué tema de química, el mismo problema de siempre. Ujú. Y, y le dije, pásame este problema. Y me dijo, no te lo voy a pasar, pero sí te lo voy a explicar. Ujú. Entonces, él me comparte lo que sabe, me comparte cómo es su método y a mí me funciona. Claro. Y le doy gracias y ahí es como usted dice, es donde se interrelacionan las personas y surgen nuevos conocimientos. Eso es todo, profe. Sí, muchas gracias, Carla. Sí, efectivamente, el conocimiento se debe de compartir, ¿no? Y, por ejemplo, en este sentido de los niños, ahora los niños con este
acercamiento, con este contacto, con esta exposición que tienen a la internet, ¿no? Y ahora estamos en este mundo globalizado. A veces nos dicen cosas que te dan risa, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino, el mayorcito, habla a la manera de España, ¿no? Porque todos los videos que ve son de españoles y entonces ya de repente nos sale con palabras que pues nosotros las conocemos pero en nuestro país no se usan. O de repente habla palabras tan refinadas que tú dices, pero ¿dónde aprendió eso? Eso no lo decimos nosotros, así lo sabemos manejar, pero no lo decimos. O incluso se nos hace raro escucharlo, ¿no? Hablar tan refinadamente. Pero bueno, es que ellos o ellas están en este proceso de exposición directa a la generación del conocimiento. Y en ese sentido nos sorprende, como dice Carla, ¿no? Nos sorprende que un niño tan pequeño tenga ese bagaje ya lingüístico, ¿no? O si no sabe algo, bueno, lo preguntan y lo preguntan con tanta avidez de aprender, ¿no? Que les explicas y a ellos les queda claro, ¿no? Con una vez que les explicas. Y en ese sentido sí es importante reconocer al otro, a la otra, ¿no? No importando su edad. Hay muchos niños que han hecho, nos han dejado un aprendizaje significativo, ¿no? Y que es importante. Más bien, nosotros los adultos somos los que dejamos de poner atención a los niños. Porque un niño de 3 años, de 2 años o de un niño que ya camina te puede explicar o te puede pedir algo, ¿no? Por ejemplo, mi madre me contaba estábamos hablando de que los niños luego piden las cosas y no les ponemos atención porque mi sobrinito ya pide agua, ¿no? Él va a pedir té, pide agua, ¿no? Va a pedir atole, pide agua, va a pedir agua, pide agua, ¿no? Y entonces de repente nos pide agua, le damos agua y te pone el vaso por ahí, que él no quiere eso, que quiere agua, ¿no? Y a lo mejor lo que quiere es té, entonces le tienes que dar té y le tienes que estar ahí buscando. Pero la experiencia es de que un niño que ya caminaba precisamente, que no sabía hablar, ¿no? Y que tenía sed y le estaba diciendo a su mamá, ¿no? Pero su mamá estaba haciendo otras cosas, no le ponía atención, hasta que ya la abuela se dio cuenta que el niño va y se pega al garrafón de agua y está lambiendo el garrafón de agua por fuera, ¿no? Es decir, nosotros, los adultos, somos los que no ponemos atención a los niños. Y en ese sentido, somos los que no sabemos, ¿no? Los niños sí que saben y nos dicen las cosas, pero no les ponemos tanta atención, ¿no? Y en ese sentido sí es importante, ¿no? Como estar atentos al otro. En la otra experiencia de su compañera Carla, pareciera egoísta de su compañero, ¿no? No, yo no te lo voy a pasar, ¿no? Pero sí te explico cómo se hace. A lo mejor no es el mismo, te explico mi método, lo que yo hago es un conocimiento entre pares y ese conocimiento, pues seguro estoy que le ha quedado significativo a su compañera, ¿no? Y en ese sentido, la creación del conocimiento. El conocimiento ahí está, ¿no? Para todo se necesita conocimiento. Es decir, ¿quieres aprender a jugar básquetbol? Necesitas conocimiento. No es solamente de agarrar el balón y botar, ¿no? Sino necesitas reglas, necesitas técnicas, necesitas formas de tirar el balón, etcétera. ¿Quieres jugar fútbol? Lo mismo. ¿Quieres aprender a bailar? El conocimiento ahí está, ¿no? Y aunque el conocimiento es más subjetivo, claro que hay reglas, claro que hay métodos, ¿no? ¿O quieres aprender a jugar un videojuego? Bueno, pues primeramente vas a necesitar estudiar, primeramente vas a necesitar cuáles son las funciones, vas a necesitar hacer el tutorial que te propone el juego, ¿no? Para que tú vayas aprendiendo ciertas cosas.
Y eventualmente te vas dando cuenta que todos los juegos están más o menos estandarizados y que son las mismas teclas o los mismos botones. Y entonces ya no vas, si quieres aprender otro juego, a jugar otro juego, ya no vas sin el conocimiento, sino ya hay un conocimiento inicial. Como el ejemplo que poníamos de la lectura, ¿no? Es decir, ustedes ya pueden leer, comprender los textos, reflexionarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque hubo un conocimiento previo, que es precisamente aprender a leer, aprender la simbología y el significado de los mismos. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo, participar. Y si no, le vamos a dejar por aquí. Le vamos a dejar por aquí con este tema de la creación del conocimiento. Y les compartiría yo su trabajo de la siguiente clase. Que es precisamente pues la continuación de esta parte del conocimiento en las instituciones, que es la sesión 9, la 2.4, y que es aprendizaje institucional, constructivo y significativo. Aprendizaje permanente versus formación permanente. ¿Sale? Y de ahí hay dos lecturitas también. Una que está en la antología, que es bien cortita también, y otra que está en otro artículo. Entonces ahí hay que buscarlo, que es de Bolívar López Yáñez Murillo, que es liderazgo y las instituciones educativas. ¿Sale? Y de ahí me van a realizar, van a buscar en la web, en la internet, van a surfear por ahí y me van a hacer ahora de estos dos temas me van a hacer un cartelito digital. Pueden usar, ¿cómo se llama déjenme ver si lo tengo por aquí. Lo estoy buscando. Bueno, no. Publisher. Pueden usar Publisher para hacer un cartelito. Ahí tiene algunas herramientas que pueden utilizar. Y si no, a lo mejor en la internet también pueden encontrar alguna aplicación, ¿no? que les pueda funcionar. Espero que puedan hacerlo digital. En el caso de aquellos compañeros o compañeras que no tengan laptop o que no tengan equipo de cómputo y no puedan hacerlo de manera digital, bueno, podrían hacer un cartelito bien dibujadito, pero que se vea que le pusieron empeño. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna preguntita o algo que comentar. No, profe. Todo bien, profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le vamos a dejar aquí. Nos veremos en la siguiente clase. Y pues nada, un abrazo a todas. Cuídense mucho y bonita tarde. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos a todas. Cuídense mucho.